¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de LITUS, la señal del canal de la Universidad Nacional del Litoral, y estamos desde Santa Fe, Argentina, y vamos a hablar de un elemento importante en la dieta, en la mesa de los argentinos. Algunos dicen que es un elemento polémico también, pero vamos a hablar de las harinas, del consumo de harinas, y estamos con especialistas. Estamos con Gabriel Vinderola, docente e investigador CONICET, trabaja en alimentos fermentados. Gabriel, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, por favor. También recibimos a Natalia Sedlacek, licenciada en nutrición, docente, investigadora. Nati, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, gracias. Y también Guillermina Canesini, licenciada en nutrición de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, docente e investigadora también. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y nada, buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar hablando de qué es una harina y qué tipo de harinas encontramos y su valor nutricional. Bueno, es interesante, Charlie, que preguntes eso porque cuando pensamos en harinas, lo primero que se nos viene es, bueno, la harina de trigo, ¿no? Sí. Bueno, y es importante saber que la harina es el polvo final que surge de la molienda de cereales, que ahí encontramos el trigo, pero también encontramos la avena, el centeno, la cebada, el trigo sarraceno, la quinoa, el arroz, un montonazo. Son un montón. Mucha variedad. También encontramos harinas de legumbres, la harina de arveja, de garbanzo, la de lentejas también, son las que más que usamos. Y también harinas de frutos secos y semillas, por ejemplo, harina de lino, harina de almendra, de girasol. Entonces tenemos una gran diversidad que no solamente es la harina del trigo. En cuanto a su valor nutricional, bueno, primero que van a variar según el producto de origen. Por ejemplo, a grandes rasgos, las harinas de cereales van a tener mayor cantidad de hidrato de carbono, proteínas aproximadamente un 10% y nada de grasa. En cambio, las legumbres tienen un mayor contenido de proteico, digamos casi el doble que la de cereales, y tienen un poquito menos de hidratos de carbono. Y las de semillas de frutos secos tienen ya una cantidad muy considerable de grasas, que son grasas saludables, poliinsaturadas, monoinsaturadas, y menos cantidad de hidratos y de proteínas, pero tienen un valor considerable. Eso a grandes rasgos. Todas en su forma integral tienen fibras, tienen vitaminas, minerales, digamos, así que también como que es un alimento que si lo consumimos en forma integral es completo. Entonces ahí aparece otra cosita, de otra arista que es, bueno, las harinas refinadas son lo mismo que las harinas integrales, que eso aplica sobre todo a las harinas de cereales. Eso tiene que ver con el procesamiento. Exacto, claro, porque cuanto más pensemos que el grano, por ejemplo, un grano de trigo tiene 3 grandes partes. La parte del endospermo, que es la parte que tiene más hidrato de carbono, que es de ahí se saca la harina blanca, y tiene proteínas. Y también tiene el salvado, la fibra, que es también tan importante, que tiene también minerales y tan beneficioso para la salud de la microbiota intestinal. Y también tiene la parte del germen, que a mí me encanta decir que el germen es el embrión de la semilla, que es lo que está esperando nacer. Entonces imagínate todos los nutrientes antioxidantes que tiene eso. Tiene hierro, tiene zinc, tiene cobre, tiene aminoácidos, tiene vitamina E. Entonces es como que el grano entero tiene mucho valor nutritivo para darnos y que si lo refinamos, le estamos sacando esas partes y solo nos quedamos con la parte del hidrato de carbono. Entonces nos estamos perdiendo de un montón de otros nutrientes que nos aporta. ¿Por qué creen que conviene analizar todo el abanico de harinas en este caso? Antes es como que por allí, a través de la celiaquía, uno sabía que determinadas harinas no, o harinas no. ¿Conviene, digamos, diversificar el tema de las harinas? Sí, fundamentalmente hoy tenemos mucha más diversidad y más acceso también a los distintos tipos de harina. Desde el supermercado, antes era impensado encontrar o muy pocas. Siempre se vinculaba mucho más a las personas con enfermedad celíaca muchas veces, y hoy por hoy se sabe que consumir otros tipos de harina, estos, como Nati mencionaba, todos estos grupos apartes del trigo y de las refinadas, es beneficioso y mejora la evolución clínica y por ahí médica de otros condicionantes de la salud, ¿sí? Entonces,
sacar muchas veces, algo muy importante que me parece importante de remarcar, es que antes, bueno, la persona con enfermedad celíaca sí debe eliminar de la dieta todo aquello que tenga trigo, avena, cebada, centeno, ¿sí? Que son los TAC, ¿sí? Y eso era lo que más se conocía. Y hoy por hoy sabemos que hay otras condiciones intestinales, síndrome de intestino irritable, algunas sensibilidades al trigo no celíaca o intolerancias, ¿sí? Que también mejoran sacando el gluten, pero que pueden tolerar cierto grado, ciertas cantidades que no es lo mismo que un enfermo celíaco, ¿sí? Claro. Por eso la distinción, muchas veces al salir a comer, son distintas esas personas. O ¿sí? sea que las condiciones estas son importantes también, porque si bien no tengo celiaquía, pero o no me la diagnosticaron, puedo tener otras condiciones a tener en cuenta frente al trigo. Frente al trigo, sí, y si consideramos al trigo como este principal formador del gluten, ¿sí? Que el gluten es esta red que se hace con las proteínas, con estas partes que decía Nati del trigo, la parte proteica es la que va a formar la red tridimensional para que las masas o los panificados tengan contenido de aire dentro, ¿sí? Entonces, esta proteína, esta malla tridimensional que es el gluten, puede ejercer en personas predispuestas una reactividad, una reacción exacerbada a este gluten, ¿sí? A estas proteínas específicas. Y esa reacción en personas susceptibles, ¿no? Esto desencadena, ¿sí? Esta inflamación, ¿sí? Que es propia del trigo como de otros cereales o los que nombré y, bueno, implica en el bienestar de estas personas. Hablando del bienestar y sobre todo de la microbiota, ¿qué harina por allí se analiza o se estudian para favorecer la microbiota? Y bueno, como decían las chicas, la importancia de la diversidad que uno ve por fuera se termina reflejando en la diversidad que uno tiene por dentro. La diversidad, yo siempre digo, ¿por qué necesitamos microorganismos diversos? Porque actúan como una orquesta o como un ejército, según como lo quieras ver, más o menos combativo. Pero cuanto más acciones diferentes podamos tener, se van a poder cumplir más funciones en el intestino. En el intestino hay que cumplir muchísimas funciones. Y esas funciones, cada parte de esa cadena la llevan a cabo diferentes microorganismos. Y uno dice, bueno, necesitamos comer fibras, algunas harinas son ricas en fibras, pero tampoco podemos concentrarnos en una única fibra. Digo, bueno, yo como mucha verdura, como 2 kilos de lechuga por día. Tampoco es bueno para la microbiota. Claro. Falta, no es solamente la cantidad, sino la diversidad. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar distintos microorganismos, por lo tanto, distintas legumbres van a aportar distintas fibras, distintos cereales integrales. En la diversidad es donde la cosa va a funcionar. ¿Puede perjudicar, por ejemplo, el exceso de fibra o pasarnos de largo, como dice? La fibra te va a avisar, te vas a dar cuenta. Sí. Va a haber alguna flatulencia, va a haber algún disconfort, pero no pasa de eso. Y muchas personas dicen, no, yo no como legumbres porque me hinchan, me dan gas. Por supuesto, es un proceso fermentativo que hemos perdido en el intestino. Entonces va a llevar un tiempo y en ese tiempo, en esa transición, un poquitito de gas, por arriba o por abajo, disculpen, es normal. Entonces vamos de menos a más, pero hay que recuperar una actividad fermentativa que se perdió, es inducible hasta que uno llega a esa tolerancia. Entonces uno lo va ajustando con los especialistas en nutrición, ideal, para volver al consumo de fibras, de cereales integrales, de legumbres. Claro, discúlpame, una cosita importante que a nosotros las Nutri nos gusta aclarar, esto del buen manejo, por ejemplo, de las legumbres, porque a veces caen mal porque no hay un adecuado remojo, una adecuada cocción. Hay muchas herramientas interesantes para que esa legumbre sea tolerable. Sea más tolerable. Entonces, y el acompañamiento progresivo, como dice Gabriel, fundamental. Pero bueno, no quedarnos con eso de que sí o sí las tenemos que cocinar así como vienen, sino que hay muchas maneras de mejorarlas. ¿Y hay alguna harina estrella que sea la del momento o por allí más considerada por la cantidad de beneficios a la hora de charlar con un paciente, por ejemplo? ¿O va de acuerdo a la tolerancia que tenga esa persona en particular? Yo creo que, como decía bien Gabriel, es la diversidad, creo que vamos a estar muy de acuerdo en eso, es la diversidad, el probar todas las harinas y porque cada una va a aportar desde lo suyo
la mayor proporción, no solo de hidratos de carbono, que son los más complejos, los que tienen las harinas, sino también todo lo que es vitaminas y minerales, como bien decía Nati, que lo van a aportar en manera conjunta. Claro. La variabilidad es lo... En el campo de la investigación resuena mucho la quinoa y el amaranto, pero no sé si las personas las terminan consumiendo. Pero uno ve a la quinoa y al amaranto cada vez se le descubren más propiedades. No, y además con la creatividad a la hora de incorporarlas a un preparado, ¿no? Sí. Bueno, son harinas muy interesantes. Yo creo que es importante desde la educación alimentaria, como decir, acercarnos a esta diversidad, no desde el miedo al trigo. Ay, no, como esto porque le tengo miedo al pan, sino desde todo lo contrario. Voy a dar más diversidad porque mi cuerpo lo necesita, porque lo voy a tolerar bien. Entonces ahí cambiamos también el foco y nos alejamos de demonizar alimentos. Exactamente. Estaba pensando en el prejuicio de uno hacia ciertos alimentos. En mi caso estoy probando también productos integrales, entonces por ahí tenía ese pensamiento de decir no tienen gusto o no son lo suficientemente agradables, y la verdad es que ha habido un avance terrible en cuanto a alimentos, ¿no? Nutritivos. Y la cuestión económica, el consumo de legumbres también impacta, si uno lo compara con otra fuente de proteínas de fibra, tiene un costo muy razonable para lo que es la cantidad de nutrientes que uno tiene por peso. Así que hay que poner un ojo ahí también, me parece. Sí, desde lo económico. Hablemos de educación alimentaria. ¿Hay mayor conciencia de la diversidad de alimentos que hace, no sé, 20 años atrás? ¿Hay mayor conocimiento de la persona que llega al consultorio o de la consulta que hacen a la licenciada en nutrición? Yo creo que hace 80 años no había talleres de cocina, no había talleres de nada. Este programa no hubiese hacía, existido. Porque la gente comía lo que tenía a mano. No había tanto interés porque no se necesitaba tanto interés, porque comíamos más con el sentido común. Claro. Y los alimentos venían ya en forma mucho más natural. Y hubo muchos años en donde nos alejamos totalmente de eso. Y bueno, y hace unos años, por suerte, se está volviendo a esa necesidad de volver a la comida más natural, a ver, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de hacerme todos los días, en vez de comprarme todos los días galletitas, bueno, voy y me hago una galletita casera? Entonces hay un mayor interés y bueno, hay una predisposición a mayor aprendizaje. Tampoco irnos para el otro lado, bueno, no sé si después lo abordamos, digamos, sí. Pero está bueno esa necesidad de informarse, creo que es positiva. Y yo creo con esta cuestión si a la educación alimentaria se le diera más lugar del que tiene, creo que es un tema que se puede hablar a lo largo de toda la escuela primaria y secundaria, el impacto que puede tener en salud pública. Hoy en día el principal gasto en salud pública son enfermedades cardiovasculares, metabólicas, íntimamente relacionadas con la alimentación. Si la gente aprendiera la importancia que tiene la alimentación en prevenir enfermedades metabólicas, cardiovasculares y en la calidad de vida que ganan, el Estado también se ahorraría muchísimo en salud pública. Entonces, tiene una cuestión que va más allá del individuo, impacta en la sociedad enormemente. Hay otro riesgo, mejor dicho, que tiene que ver con la información incorrecta. Hay como demasiada información y tal vez no todas son correctas en cuanto a nutrición. ¿Puede pasar esto también? Que hay como, sobre todo en redes sociales, demasiada información sobre un alimento, un ingrediente, un preparado, sí, o muchas dietas. Eso, justamente creo que sí, que estamos bombardeados de mucha información y no siempre es de calidad, ¿sí? Entonces, sí creo que desde los profesionales tenemos que ocupar esos espacios, ¿sí? Para que generar esta educación alimentaria y nutricional para todos y también sí ser un poco más críticos a la hora de recibo esto, pero bueno, no sé si es tan cierto o desde dónde lo estoy recibiendo, ¿no? Y tal vez los consejos llegan de personas que a lo mejor no tienen la formación deseada o necesaria. Sí, y siempre es una invitación a los profesionales de la salud. Yo como docente universitario digo, bueno, en mi carrera de docente universitario, que le doy clases a 100 chicos por año, en 20 años le habré dado 2.000 chicos. En una red social con un mensaje podés llegar a 50.000 personas, o sea, mucho más que en toda tu carrera profesional. Entonces, si cada profesional dice, no, yo no tengo muchos seguidores, tengo 1.000, 2.000, si vos les pasas un buen mensaje a 2.000 personas y otros así, se van a poder pasar muchísimos mejores mensajes, mucho más de los que podés como docente dar en toda tu vida profesional. Entonces, animar a todos los profesionales que están formados,
que pasen sus pequeños mensajes a su pequeña comunidad y que va a ir creciendo, y eso es una herramienta, muchas herramientas chiquititas, pero cuando se suman tiene impacto. Sos un gran divulgador de lo que significa, digamos, la suplementación, los prebióticos, probióticos. ¿Cuál sería el mensaje para la persona que está viendo y que por allí quiere suplementarse por un lado o conocer más acerca de los pre o probióticos? Yo creo que siempre la cantidad de mensajes que yo recibo es ¿cuál probiótico puedo tomar? La primera respuesta es ¿para qué lo querés tomar? No hay necesidad de vivir a un probiótico, sería imposible hacerlo. Si uno piensa en suplementarse, hacerlo de un profesional de la salud. Yo la semana pasada había hecho unos posteos, está muy en boga esta cuestión de los alimentos ultraprocesados, que tienen aditivos con siglas que no entendemos. Y me fui a una farmacia y empecé a ver suplementos de colágeno, de magnesio. Tenían los mismos aditivos que tienen los alimentos ultraprocesados. Sí. Entonces, atención con reemplazar alimentos por suplementos, porque podés estar consumiendo los mismos aditivos que demonizamos en un alimento, ahora en un suplemento. Entonces, de hacerlo, que sea estrictamente necesario y siempre la mano de un profesional. Sí, tal cual. Claro, y ahí eso es fundamental, lo que dice Gabriel, de primero revisemos cómo nos estamos alimentando, cómo estamos... ¿cuánto tiempo estamos disponiendo al hecho de cocinar? ¿Cuánto tiempo estamos disponiendo a eso de, bueno, dónde hago las compras? O sea, todo eso es sumamente importante y después pensemos en esto de los suplementos y demás. Pero a veces el árbol nos tapa el bosque, digamos, la verdad. Sí, y estaba pensando también en el momento dedicado a las licenciadas en nutrición, lo van a sentir en este sentido, de sentarse a comer tranquilo. Exacto. Porque eso significa también un perjuicio, ¿no? Nos sentamos con la computadora, allá, lo hago yo, en mea culpa, allá el televisor, la computadora y el celular. Hay gente que come caminando. Sí, no sé si prestamos, y eso tiene que ver con la saciedad, la visión te guía a la saciedad, entonces bueno. Sí, y ahí nos perdemos de ese momento que nos estamos nutriendo, o sea, después estamos como con hambre, pero a lo mejor porque no estuvimos presentes en ese momento. Y ahí aparece algo muy importante, que es la masticación, que es la oportunidad consciente que yo tengo de empezar a digerir. Después ya de disfrutar, el cuerpo, inclusive. Claro, y después ya el cuerpo hace, bueno, lo que tiene que hacer, pero... Lo que puede, claro, ¿no? Lo que puede con lo que le dimos, puede, que masticó, ¿sí? Porque justamente esa es la primera instancia. Y a su vez, la llegada después a lo que es intestinal, que bueno, Gabriel ampliaba un poquito, es realmente, esa es la primer barrera defensiva que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tubo digestivo al inicio se encargó de lo más duro, ¿sí? Y de darle el ácido, pero en el momento intestinal es cuando el alimento está en contacto cercano y para eso tenemos una barrera defensiva que es el sistema inmune intestinal, ¿sí? Que es el que nos va a defender y es el que por ahí nos predispone, esto que decíamos antes, de generar o no una reacción al gluten, al trigo, alguno de los componentes de las harinas, ¿sí? Es este sistema inmune que está en alerta y que sirve para protegernos en realidad, pero está condicionado muchas veces por un montón de cosas, principalmente algunas que son puntuales del individuo, que tienen que ver con su alimentación, con si hace ejercicio o no, con su predisposición genética fundamentalmente, y después lo que está un poco más alejado, que no tuvo tanta injerencia a ese individuo, sino la forma en que nació, por cesárea o parto natural implica esto de la composición de la microbiota, el hecho de recibir alimentos con gluten en la primera infancia, cuando todavía el intestino no estaba preparado, quizás, y esto también lo predispone. Bueno, y además estos aditivos o compuestos de la industria o de los plaguicidas o residuos que los tenemos en el ambiente, ¿sí? Y que nuestro sistema inmune está batallando constantemente y condiciona esta reactividad o no a estos compuestos. Claro. ¿Hay mayor conocimiento del intestino, de la microbiota? Pensaba en esta conexión que haces mención siempre del intestino con el cerebro, ¿no? Está a tal punto, hay conciencia que hace 2 meses me invitaron al colegio de psicólogos a dar una charla de microbiota. Dice que el colegio de psicólogos se interese en el intestino, me parece que ya quiere decir muchísimo, porque en la terapia que haga un psicólogo, que le empiece a preguntar a la persona qué come, si descansa, si no descansa, si se polimedica, toma antiácidos, es un montón. Muchas de estas terapias que están apuntadas a la cabeza se pueden apoyar en el intestino, entonces me parece un golazo. Y es una charla que es transversal a todos los dermatólogos.
Hoy Sí. te preguntan qué comes. No es que vos estás con un brote y te dan un corticoide, te dan algo. Te preguntan, mucho está cambiando. Entonces, me parece esta mirada desde el intestino, de adentro hacia afuera, la psicología, los dermatólogos, yo creo que todas las profesiones están cruzando con el intestino. ¿Se tiende a demonizar también la harina de trigo hoy por hoy? ¿O, digamos, a la persona que va a una consulta se le demuestra todo el abanico del que veníamos hablando? Porque es como que dejamos de lado este alimento, pero tenemos toda esta variable de oportunidades en cuanto a las harinas, digo. Claro, en realidad si no hay una sensibilidad al gluten diagnosticada o una celiaquía, no necesariamente uno tiene que dejar de comer trigo. Entonces ahí volvemos a esto. Bueno, ¿por qué hay que comer más harinas? ¿Para alejarnos del demonio del trigo? ¿O porque está bueno la diversidad y porque está bueno nutrirte de un poco de cada cosa y aprovechando todo lo que tenemos a disposición? Entonces, desde la educación alimentaria tratamos desde ese lugar, promocionar una diversidad de alimentos. Quiero hacer mención también a esta cuestión de cómo se recibe a un paciente que por allí tiene alguna dificultad o desconocimiento a la hora de una educación nutricional, de no estar tan enfocados en el peso o en una dieta, como se decía antes, sino también en educarlos saludablemente, en la variante, digamos, de alimentos, en la importancia de la preparación, esta cuestión pesocentrista que era de otra época, ¿no? Sí, sí, yo creo que es fundamental, bueno, correr esa mirada, creo que ya se está haciendo muchísimo. Como docente de nutrición lo masificamos a nuestros estudiantes, pero creo que justamente esto que hablábamos de ir hacia nuestras señales corporales es lo que por ahí es preciso focalizar, ¿sí? Esto de sentir hambre o saciedad, de que el paciente justamente deje de pensar en el peso, sino en sus señales corporales, que si nos alimentaríamos en función de eso, seguramente bajamos de peso si estamos excedidos o aumentaríamos si estamos en depresión. Entonces, creo que hay que centrarnos en esto en el momento de la comida, en la preparación del alimento y muchas veces con eso es suficiente. Sí, también una cosita más importante, esto de aceptar que hay diversidad de cuerpos. Los cuerpos no solamente tienen íntima relación con la comida, sino que tienen mucha relación con muchos otros factores. Entonces, eso no se puede dejar de lado. El consultante no es un Excel que vamos poniendo y sacando, sino que tiene una historia de cuerpo, tiene una historia de dolores que tienen que ver con esa forma de su cuerpo, y eso es sumamente importante que lo veamos los nutricionistas y que lo empecemos a trabajar como un todo. Claro, quiero agregar a eso también, porque hace a la calidad de vida, prestarle atención al intestino, a la microbiota, a la cuestión de cómo nos alimentamos, también la actividad física. Nos quedan pocos segundos, pero quisiera que hagan mención a este complemento tan importante o esta pata tan importante. Yo siempre a los chicos, cuando les doy introducción a la biología, me encanta decirles que somos Homo sapiens, somos una especie que durante 200.000 años gastaba mucho tiempo del día recorriendo grandes distancias y haciendo grandes esfuerzos para conseguir un poquitito de comida. Hoy en día la distancia que recorremos es de la silla a la heladera, muy poco esfuerzo y encontramos mucha comida. O el súper a media cuadra. Un poco se invirtió esa relación entre el esfuerzo que hacemos y lo que obtenemos. A ver, hoy tenemos la comida a disposición y la posibilidad de hacer actividad física también. Entonces, volvamos a movernos de la forma que sea, porque así fuimos diseñados por 300.000 años de evolución. Claro. Bueno, la recomendación también a este complemento de la actividad física para bueno, una mejor calidad de vida. Les agradezco por pasar por aquí por Paraninfo, han sido muy claros, muy didácticos, así que bienvenidos cuando quieran. Nosotros volvemos el próximo Paraninfo, martes 21 horas aquí en Litus. Gracias.